el informe de investigación. Entonces, vamos a ver todos los apartados que componen al informe. Aquí en primer lugar tenemos pues la portada, ¿no?, de presentación, en donde, como ya les mencionaba, pues siempre se tiene que poner el nombre de la institución, el título del documento, del proyecto, de la tarea, lo que sea, que la asignación, el trabajo, el ensayo, el autor, el nombre del asesor, el lugar y la fecha. Les muestro entonces, esta es una portada de una tesis precisamente de la UPN. Pues vemos que tiene aquí los datos pues, más relevantes de la unidad, el título, obviamente para qué está diseñado esto sí se tiene que poner dentro de las portadas de tesis, el lugar y la fecha, la persona que presenta y el director de la tesis. En algunos casos incluso piden aquí el registro de validez oficial que tiene la carrera, ¿sí? Entonces esa sería la portada. Después pues tenemos el índice. Aquí, ya cuando estamos hablando de la tesis, entre la portada y el índice, pues vamos a tener muchas cosas como son, obviamente, el permiso de impresión de la tesis, cuando los maestros o los sinodales llegan a un consenso de que ya la tesis se puede presentar, o sea, ya pueden hacer el examen de, de recepcional. Entonces ellos emiten en una hoja el permiso de impresión, en este caso creo que lo hace la maestra directora. Entre esa portada y ese índice va esa hoja y van las dedicatorias, ¿qué otra cosa? Van los agradecimientos, van una serie de documentos que se insertan entre la portada y el índice. Ahora bien, viene pues ya este índice que obviamente nos muestra todo el contenido de la investigación y cómo se estructura, los capítulos, las páginas, etcétera. Entonces esto sí tiene que ser bien concordante. Ayer les explicaba que esto se puede diseñar mediante el configurador de estilos del procesador de texto. Entonces esto lo podemos ver, lo podemos hacer ahí para poder verlo de esta manera y que no estemos con una situación en la cual tengamos que estar cambiando de páginas y corrigiendo los números cada vez que hagamos correcciones. Ok, después del índice viene la introducción. Sí, entonces aquí tenemos que hacer una breve reseña de la temática donde se encuentra el problema que voy a investigar, ¿sí? Eh, por ejemplo, si están haciendo el servicio social o las prácticas profesionales, pues tengo que mencionar un poco sobre la institución donde estoy realizando las prácticas, un poco de reseña. Si la introducción no puede ser muy amplia porque si no, imagínense, pues prácticamente si en la introducción anotamos todo lo que es el proyecto, pues obviamente al lector ya no le va a dar la curiosidad de leerlo. Entonces yo sé, a manera de reseña, lo que estoy haciendo, lo que voy a investigar, que es el problema, argumentando también la relevancia que tiene esta problemática en la actualidad, y también tengo que mencionar siempre cuál es el objetivo de la investigación. Ahora, después de la introducción viene ahora sí el capítulo primero, que sería todo lo que concierne a el problema o la necesidad detectada. Entonces viene lo que es el planteamiento del problema,
que hay que redactarlo siempre de lo general a lo particular. Tengo que explicar en dónde aquí ya ahora sí más ampliamente explico en dónde está suscitándose la problemática detectada, ¿sí? En la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la misma universidad, en la empresa, de donde yo haya obtenido la información. En este caso, digo, lo estoy hablando casi siempre para trabajos que tienen que ver con el trabajo de campo, en el terreno, ¿sí? Porque pues tenemos tesis de tipo teórico en donde obviamente pues el contexto pues lo vamos a ubicar más generalmente, no hay un contexto físico, ¿sí? No, más bien hay un contexto teórico filosófico. Y también pues buscar qué otros elementos se están relacionando con la problemática que estoy enunciando. Entonces, ¿qué otros elementos? Bueno, puedo hablar de la situación económica, familiar, etcétera, ¿no? Yo ahorita les estoy hablando de un caso ubicado en un centro escolar. Ya una vez que planteé el problema, tengo que ir a la formulación, que es hacer la pregunta de investigación, o sea, ¿qué es lo que voy a investigar? Y es, por lo regular siempre se hace en una sola formulación y a esa formulación se le anexan otras preguntas que ayuden a pues resolver o generar más pues más suposiciones acerca de lo que estoy investigando. Entonces, esta es la pregunta de investigación de la cual yo quiero obtener una respuesta o una solución. Y es importante que la delimite en cuanto a tiempo, lugar y la población o muestra. ¿Sí? Aquí ya puedo estar hablando quizás a lo mejor no de muestra, sino de población, ya después se habla de la muestra, o si es muy necesario, pues ya hablar de una situación muestral. Ahora, otra parte muy importante, pues obviamente son el objetivo. En este caso ya sabemos que siempre tenemos que hacer, dependiendo del tiempo que ustedes tengan para poder investigar y de los recursos con los que cuenten para poder investigar, a partir de ahí es la propuesta o los objetivos que ustedes pueden proponer, ¿sí? Entonces, si yo tengo todo un año para investigar, pues quizás a lo mejor me pueda dedicar a 2 objetivos generales, pero que también tienen que ver con ellos, tienen que estar interrelacionados, no pueden ser muy distintos uno de otro. Entonces, estas son las intenciones por las cuales se está llevando a cabo la investigación. Recuerden que por lo regular siempre vamos a redactar estos objetivos en base a 3 preguntas primordiales, que es qué quiero saber, cómo lo voy a saber y para qué lo quiero saber. Entonces, ya una vez que están formulado este objetivo general, entonces paso a la formulación de los objetivos específicos que precisamente me ayudan a resolver este objetivo general. Y también tiene que ver este objetivo con la formulación. ¿De qué manera? Hagan de cuenta que la respuesta a esta problemática va a ser el objetivo general. No quiere decir que ahí se acabó la investigación. Ah, ya encontramos la respuesta, sí, pero entonces hay que sustentar esta respuesta. Por eso se hace toda la investigación, no nada más se hace una pregunta y se responde.
Entonces, digamos que de esa manera se complementan la pregunta de investigación con el objetivo. Ahora, vamos a ver apartados que quizás en algunas otras investigaciones u otros tipos de documentos quizás no se elaboren o no se propongan como un apartado dentro de toda esta capitulación. Entonces, en este caso me estoy guiando más hacia un texto teórico metodológico, hacia una investigación empírica. Ya el informe de intervención de prácticas, por ejemplo, lleva otro formato totalmente diferente, en donde se omiten muchas cosas de las que vamos a ver aquí, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. La justificación, pues obviamente, ya hablé de cuál es la problemática, ya mencioné cuál es lo que me interesa saber, ya estipulé cuál es el objetivo de realizar esta investigación y entonces aquí de manera muy argumentada tengo que dejar bien claro por qué se está llevando a cabo esta investigación, ¿sí? Entonces aquí es darle esa relevancia y esa importancia al objetivo y convencer al lector de que es importante llevar a cabo esta investigación e incluso si ven aquí en la parte de abajo yo con esta investigación puedo hacer o realizar aportes de manera teórica o de manera práctica. Ahora bien, en el otro apartado de las limitaciones son todas esas circunstancias que están a lo mejor fuera de las manos del investigador y que se presentan y limitan la investigación o hacen imposible que se lleve a cabo. Por ejemplo, ahorita sus compañeros de octavo que tienen problemas para poder realizar la tesis porque estamos en contingencia sanitaria. Entonces, como esta situación es obligada, pues hay muchos que ya les había comentado que se quedaron en el periodo de evaluación, otros se quedaron en el periodo de implementación del proyecto de intervención, otros sí llegaron a obtener resultados, otros obtuvieron resultados parciales. Entonces, estas limitaciones se tienen que anotar ahí. Entonces, si yo ahorita estuviera realizando una investigación, lo que tendría que poner aquí es que a partir del día 17 de marzo, el gobierno decretó un estado de emergencia sanitaria en la cual se, se exhortaba a la población a hacer un distanciamiento social obligatorio durante X tiempo, el cual pues nos impedía presentarnos normalmente a las instituciones educativas donde se estaba realizando el proyecto de investigación. Ahora, ya acabamos ese capítulo primero, entonces tenemos el planteamiento, tenemos la formulación, tenemos los objetivos, tenemos la delimitación y las limitaciones. Ahora pasamos al marco teórico. Entonces aquí vamos a hacer toda la recopilación y luego la revisión de materiales bibliográficos, audiovisuales, documentales. Todo lo que yo necesite para poder sustentar mi investigación, ¿sí? Sustentar quiere decir que estas teorías o estos modelos o estos documentos o lo que sea, los conceptos, definiciones, lo que sea que yo traiga a esta investigación, le va a dar soporte teórico desde la teoría para que pues mi investigación tenga más validez, ¿sí? Este marco teórico siempre se va a dividir, igualmente depende del tipo de investigación que nos pidan. No siempre se realizan estos marcos teóricos, ¿sí? Entonces, primero tenemos el de antecedentes, en donde aquí vamos a revisar
todo lo que llamamos el estado del arte o el estado de la cuestión sobre la temática. Entonces, si ustedes se meten al buscador y buscan, valga la redundancia, ponen su temática, por ejemplo, eh, discapacidad intelectual, y le ponen estado de la cuestión o estado del arte, les va a sacar todo un conglomerado de documentos que tienen que ver con cómo está la situación de la discapacidad actual, perdón, de la discapacidad intelectual hasta este momento. ¿Sí? Entonces les va a dar desde lo más antiguo que encuentre hasta este momento, ¿sí? Lo más actual que haya. Entonces, ¿para qué nos sirve también revisar estos antecedentes? Pues para verificar si ya esta problemática se investigó en algún otro momento, pues no incurrir en volver a hacer la misma investigación. Aquí quizás se van a preguntar, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues entonces lo que se propone obviamente es pues, esto que vimos por ahí de lo que puede ser transferible, ¿no? Entonces yo me puedo traer esta investigación, me la puedo llevar a otro terreno, ¿no? A otro campo en donde pueda tener las mismas circunstancias o similitudes con donde la aplicó otra persona, y a lo mejor pues yo cambio la población, cambio la muestra, a lo mejor el enfoque, el nivel de la investigación, el diseño, no sé, en algo la tengo que cambiar porque pues no tendría caso volver a investigar algo que me va a dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, para eso sería importante el revisar estos antecedentes, que estos también van inscritos, ¿no? Y se tienen que hacer con sus respectivas citas y bibliografía. Después tengo las bases teóricas, que aquí son todos estos sustentos que le dan todavía mayor peso a mi problema de investigación, ¿sí? Entonces, todo esto lo hacemos incluso desde diferentes disciplinas y de cómo estas disciplinas observan esa problemática o esa temática que yo estoy escogiendo. Entonces, ya en un momento dado les mostraré la tesis que yo elaboré y ahí pueden ver, ¿no? Cómo yo sustenté desde la parte educativa, que tiene que ver con todas estas legislaciones y reglamentos, desde la parte pedagógica, desde la parte filosófica, perdón, desde la parte psicológica. Y entonces ahí viene toda esta combinación de disciplinas y cuestiones teóricas que hacen que se vuelva todavía más relevante, porque yo estoy haciendo esta revisión de la teoría, pero sobre mi problemática, no nada más reviso por revisar, sino que en base a mi problemática ocupo de la psicología, de la pedagogía, de la medicina, de los campos que yo crea que son suficientes para poderle dar mayor importancia hacia mi problemática que estoy investigando. Ahora, el otro que tenemos es el marco conceptual. Aquí de lo que se trata es de elaborar un referente de conceptos, y obviamente esos conceptos van a ir definidos en base a mi problemática. Y entonces, ¿qué me va a permitir conocer mejor, profundizar mejor? Por ejemplo, en discapacidad intelectual, obviamente tendría que definir qué es la discapacidad intelectual, a lo mejor desde el punto de vista pedagógico, desde lo psicológico, desde lo clínico, ¿no? Desde las ciencias médicas, qué me dice el DSM, qué me dice la clasificación internacional de las enfermedades, y de ahí me voy esparciendo, pero esta red de conceptos, y como lo ven ahí en el diagrama, es una red, tengo que interrelacionarnos. No se trata
de hacer un glosario. El marco conceptual no es un glosario, no son definiciones por definir, sino que voy introduciendo conceptos y los voy interrelacionando de tal manera que me ayuden a comprender mejor la problemática, ¿sí? Posteriormente, si el trabajo lo requiere, realizo una hipótesis. Ustedes ya incluso en estadística han hecho muchas pruebas de hipótesis y entonces ya saben que hay que someterla primero, pues obviamente, a una fase en la cual tiene que ver con estas variables y la variable independiente y la variable dependiente y hacer la manipulación y obtener los datos y luego implementar estadística para poder obtener datos y interpretarlos, ¿sí? Entonces, igualmente dependiendo de qué tan extenso, qué tanto tiempo tengo yo, puedo formular una o varias hipótesis o como ya saben, tener todo este sistema en el cual tengo una hipótesis 1, luego tengo una hipótesis alternativa, tengo una hipótesis nula, etcétera. Esto ya dependerá del trabajo de cada uno de nosotros. Ahora, las variables, pues ya las conocemos, ¿no? Y son todas estas características que tienen relación con el objeto de estudio, ¿sí? Y como ya sabemos, por lo regular usamos estadística o medición numérica para poderlas cuantificar y obtener datos y poder interpretarlos. En este caso, tenemos estos tipos que, bueno, son los principales para identificar aquí. Acordémonos que hay muchas, ¿no? Las categóricas y todo esto. Las ordinarias, las nominales, dependiendo del enfoque cualitativo, cuantitativo. Pero aquí las vamos a ver de esta manera, las vamos a ver como variable independiente, que ya sabemos que son todos los efectos, o es la variable que sí puedo manipular y que tiene efectos sobre la variable dependiente y que la va a hacer cambiar, ¿sí? También tengo esta variable interviniente que yo tengo que tener el conocimiento de que está ahí, que se puede presentar, pero la puedo controlar, ¿sí? Sería como un tipo de variable independiente, porque si se le aplica a la variable dependiente va a generar cambios, pero en este caso no. En este caso necesito de tener esta variable interviniente para que no me altere el producto de esto, ¿sí? Y la variable extraña precisamente son estos igualmente agentes que se presentan de manera extraordinaria y de los cuales yo como investigador no tengo control. En este caso, si yo plantearía una cuestión así, mi variable extraña en este momento obviamente sería la enfermedad por el COVID, ¿sí? Entonces fue eh, ¿cuál sería la variable extraña? Quizás la jornada de distanciamiento, que, que me impide recolectar datos, me hace estar en confinamiento y yo no tengo control sobre ella, ¿sí? Entonces, esa sería la variable extraña. Entonces, ya acabamos el capítulo 1, ya vimos el marco teórico, se hacen estos tres, pero no siempre se inscriben los tres. Hay ciertas reglamentaciones, sobre todo en nuestra institución, en donde sí nos puntúan qué tipo de marcos llevan o qué tipo de marcos se tienen que omitir. El sistema de hipótesis, si así la investigación lo requiere, y las variables. Y bueno, las variables, ahí también tenemos otro panorama extenso que es los indicadores, y son características, ya van siendo más y más, si quiero particularizar más el trabajo. Pero bueno, ahorita lo estamos viendo a grandes rasgos. Después paso a este capítulo que para mí siempre es el más importante, que es la metodología, ¿sí? Entonces, primero, pues hay que tener un enfoque. ¿Y qué es este enfoque?
pues los pasos que voy a seguir para llevar a cabo la investigación y de qué manera voy a llevar a cabo la investigación, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, dentro de estos enfoques hay dos. Primero el cuantitativo, que de cuál se trata, pues el de obtener los resultados, pero en base a datos numéricos para poder analizarlos mediante la estadística, ¿sí? Entonces, si recordamos ahí el paradigma positivista tenía que ver con la rigurosa metodología científica, y entonces aquí tengo que hacer la propuesta de hipótesis y tengo que probarla, y por lo regular es por un cierto experimento. En este caso a lo mejor sería ahí la manipulación de variables, y pues ya lo repetimos, ¿no? Tiene como base el análisis numérico y la medición estadística. En el otro extremo tenemos al enfoque cualitativo, y aquí tiene que ver más con la revisión documental, ¿no? O la hermenéutica que tiene que ver con la revisión documental, con la interpretación de textos. Aquí recordemos, yo les dije que en lo cualitativo y también en lo cuantitativo, el, el medio de recolección de datos más importante es el propio investigador, ¿no? Y entonces, aquí lo que puedo ver es que dentro del enfoque cualitativo, pues trato de comprender el fenómeno para poder explicarlo. Y acuérdense que en lo cuantitativo primero lo explico para poder comprenderlo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es lo que les decía, que en este paradigma puede no existir el planteamiento y la prueba de hipótesis. ¿Por qué? Porque es una cuestión más subjetiva. No estoy obteniendo datos que sean relevantes y que sean numéricos. Aquí estoy recibiendo por lo regular discursos, palabras, entrevistas, etcétera. Entonces, aquí podemos omitir la parte de hipótesis y de su prueba. Pero, por lo regular, siempre en ciencias sociales, que es a donde estamos circunscritos nosotros, por lo regular hago la combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Para poder complementar mejor mi investigación. Esto no quiere decir que sea de rigor, que tenga que combinar los dos enfoques. Puedo exclusivamente dirigirme al cuantitativo, dirigirme exclusivamente al cualitativo. No quiere decir que forzosamente tenga que, si estoy por el cualitativo, a fuerza tenga que meter algo estadístico o algo numérico, ¿sí? Ahora, el nivel de la investigación que es importante. Entonces, aquí se refiere a qué tan profundo van a ser mis explicaciones, mis comprensiones en base a la problemática planteada. Entonces, en primer lugar tenemos la exploratoria, que por lo regular, por eso les muestro esta imagen, ¿no? Se hace sobre objetos de estudio desconocidos o poco conocidos, y pues trato precisamente de poder llegar a una exploración como tal para poder explicarlo, ¿no? Y entonces solamente voy a tener pues apenas las intenciones. Recordemos esto cuando vimos los paradigmas, las características de la naturaleza de la ciencia, esto entre la propuesta de una ley y lo que es una teoría, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor sería precisamente el conocer, aquí sería quizás el poder establecer una ley acerca de cierto objeto que estamos estudiando, o de cierto fenómeno que estamos estudiando, para hacer una posterior formulación de hipótesis, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no les pongo esta imagen sobre el alma, existe o no existe el alma, diversos temáticas que desconocemos, ¿no? Que no tenemos
esta base científica para poder asegurar o rechazar que existe o no existe, etc. Por otro lado, tenemos la descriptiva. Entonces, este nivel descriptivo tiene que ver más con las características del objeto de estudio, ¿no? Cómo es, cómo se presenta, todo, ¿no? Hacer como esta descomposición del objeto y ver qué es lo que sucede a esta cuestión que estoy estudiando. Entonces, su profundidad pues es de un nivel intermedio y podemos encontrar un tipo de estudio descriptivo aquí dentro de lo cuantitativo, que sería este estudio de medición de variables, en donde aquí cada variable se va a analizar de forma autónoma, no se van a estar haciendo manipulaciones. Entonces aquí hay dos variables, pero no hay independiente y dependiente. Se va a medir una y otra de diferente forma. Quizás cada variable tenga su propia sus propias variables independientes, etcétera, ¿no? Y aquí, como vemos, tampoco hay formulación de hipótesis y la variable las tengo que enunciar desde los objetivos de la investigación. Por otro lado, tengo al nivel correlacional, en el cual igualmente, no sé si recuerden en estadística cuando vieron esta línea de regresión o este método correlacional, precisamente aquí no voy a observar cómo se comportan estas variables, pero no de manera causal, ¿sí? Sí hay prueba de hipótesis y obviamente tengo que medir mediante la estadística, pero voy a ver el grado que tiene cada variable, pero no causal, o sea, no entre esta igual intermitencia entre una y otra, ¿sí? Y finalmente, el nivel explicativo, en donde voy a buscar el por qué está sucediendo o se está presentando el fenómeno. Entonces, ahí me voy más a las relaciones de causa-efecto y este es el nivel más profundo de investigación. Entonces, aquí ya quiere decir que yo ya pasé por todos los otros niveles o me estoy ya metiendo en un nivel de la investigación en donde voy a investigar profundamente el objeto de estudio. Después tenemos el diseño. Aquí tenemos dos, que sería primero el documental, en donde aquí ya sabemos, ¿no? Es la recopilación exhaustiva de documentos, libros, todo documental. No me refiero exclusivamente a lo físico, también puede ser lo digital, ya muchos libros son digitales, ya no son físicos, audiovisuales, etcétera, todo lo que sea documental y que me sirva precisamente como material, valga la redundancia, para poder hacer mi interpretación de datos, ¿no? Tengo que hacer un análisis bien profundo de esta información, contrastar la información y luego hacer la interpretación para poder dar resultados. Y luego, aquí por ejemplo, ¿no? Dentro de este diseño documental, tengo el método de histórico o de monografía se llama, el descriptivo, el correlacional, el estudio de caso, el ex post facto, el experimental y el cuasi experimental, ¿no? Y entonces por aquí les puse este ejemplo sobre pues cómo sería una cuestión experimental, ¿sí? Ahora, tengo a diferencia del documental, que es ahí, en el documental sería hacer un diseño más cuantitativo. Aquí este diseño de campo me tendría que ir más hacia lo cualitativo. Entonces aquí la información no la voy a obtener de los documentos, sino de las personas,
o de los factores que están implicados en el objeto de estudio o de la problemática que yo estoy estudiando. Y obviamente aquí no tengo manipulación de variables porque todos todos mis datos van a venir directamente por lo regular de personas, ¿sí? Entonces aquí, para diferenciar este diseño, tengo a la etnografía, que es poder hacer esta revisión de las costumbres o de las cualidades de un grupo, porque viene de etnia. Tengo la teoría fundamentada, que es hacer toda esta revisión de textos. La fenomenología, que se encarga de observar precisamente qué es lo que está ocurriendo con ese objeto de estudio. El método biográfico, que por ahí lo vimos dentro de las técnicas de recolección de información. El estudio de casos, el análisis de contenido y la investigación en acción participativa. ¿Ok? Ahora, también aquí ya tengo que definir la población y muestra. Ya sabemos que la población, aquí lo vemos, no es todo ese conjunto de elementos que conforman un, entonces también un universo que puede ser finito o infinito, ¿sí? Entonces, por lo regular tienen características comunes, etcétera. Y la muestra es este conjunto pequeño, subconjunto, como lo dice ahí, que lo extraigo de la población para a partir de esa muestra realizar mi estudio, ¿sí? Y que contienen exactamente las mismas características comunes de la población, ¿sí? Aquí claramente dice, esto no se realiza ni en un estudio de caso ni en una monografía. En el estudio de caso, porque por lo regular hay estudios de caso de estudios de caso. Puede ser que un estudio de caso esté conformado por varios casos, pero el objeto de estudio tiene que ser una sola cosa, ¿sí? Y con la monografía, por ser una cuestión más histórica, entonces ahí no se hace una selección muestral. Ya también conocen, porque lo han visto en estadística, diseño de la muestra de manera probabilística, que entonces ahí entramos al azar, el muestreo aleatorio, etcétera, 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 ¿no? Y el no probabilístico, que por lo regular es muy intencional, muy a favor de lo que está buscando el investigador. Después tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que ya tenemos por ahí un video previo en donde en la parte cuantitativa tengo a las pruebas objetivas, que serían los exámenes que comúnmente hacemos, tengo a las encuestas, tengo al cuestionario, la experimentación, la observación cuantitativa y la entrevista bien estructurada, o sea, con preguntas por lo regular cerradas. Y, perdón, dentro de lo cualitativo tengo la observación participante, la entrevista en profundidad, vimos el grupo nominal, la técnica Delphi, el grupo de discusión y el método biográfico. Por ahí se me fue una letra mal. Y luego tengo el proceso de, ya una vez que obtuve mis datos, pues tengo que hacer un análisis y procesamiento de la información, porque no puedo presentar los datos así en bruto. Entonces, por una parte, pues tengo que hacer una clasificación, una codificación, puedo dividir en categorías, ya depende del investigador las técnicas que use para el procesamiento. Entonces, esta de manera lógica tiene que ver también más con la parte cualitativa, porque tengo todo este mundo, todo este universo de información que me entregaron y entonces lo tengo que revisar de manera natural, y a partir de esa manera natural tengo que hacer
una tabla en donde haga códigos y haga categorías para revisar las temáticas más relevantes y que tienen que ver con mi objeto de estudio, para poder hacer un análisis de esa información, volverla a sintetizar y hacer la interpretación adecuada, ¿sí? Y por otro lado, tengo pues obviamente la parte cuantitativa totalmente, que es lo estadístico. Entonces, donde tengo que hacer este procesamiento y este análisis de información, pero desde el punto de vista totalmente de cuantificar, de contar, ¿sí? Entonces, tendríamos estas dos técnicas de procesamiento de análisis, de ahí se dividen, no nada más estoy siendo puntual. Finalmente tengo el capítulo de los resultados. Entonces aquí ya pasé por el planteamiento del problema, ya pasé por el marco teórico, ya pasé por toda la metodología. Entonces aquí ya voy a ofrecerle al lector qué es lo que encontré de el objeto de estudio, de la problemática que yo detecté. Entonces, por lo regular aquí tengo mis resultados. Entonces, ya que hice mis interpretaciones, ya que hice mis gráficas, ya sea lo que haya hecho para poder hacer mi análisis de datos, obtengo resultados y entonces los plasmo tal cual. Ahí están los resultados. Y no hago o sea, por lo regular no hacemos ningún comentario, sino se presentan resultados. Por aquí me faltó, entre los resultados y las recomendaciones, dependiendo del tipo de estudio que se esté haciendo, del tipo de investigación, hay un apartado que se llama discusión, en donde agarro mis resultados y entonces los empiezo nuevamente a contrastar con la parte teórica, a lo mejor con los antecedentes, en que si en efecto obtuve los mismos resultados, en qué variaron, en qué cambiaron, etcétera. No, precisamente es una discusión de mis resultados conmigo mismo, ¿sí? Por lo regular siempre se hace con la parte teórica, ¿no? Con la parte de los antecedentes que yo una vez revisé para poder diseñar toda mi investigación. Después se hace ya el apartado de las recomendaciones, en donde aquí lo que hago son, imagínense, ¿no? Aquí una de las cosas que nos piden es que pasemos, sobre todo en lo cualitativo, ¿no? Lo que casi siempre nos va a tocar a nosotros, que es pasar la mayor parte del tiempo en el trabajo de campo, en el terreno donde estamos obteniendo la información. Entonces, imagínense todo lo que puedo ir viendo, y entonces voy haciendo anotaciones, y ya cuando llego a esta parte, entonces hago recomendaciones, no sugerencias, recomendaciones, pero tienen que ir bien fundamentadas y argumentadas sobre el proceso de investigación que se hizo. No nada más se le recomienda que la maestra cambie su forma su forma de interactuar con el alumno. Bueno, sí, está bien, pero en base a qué estás haciendo la recomendación, porque eso podría caer más bien como en una situación muy calificativa. Estás calificando a la maestra como una persona quizás que no sabe hacer su trabajo, ¿no? Entonces, tienes que hacer la recomendación. ¿Por qué la maestra tiene que cambiar de estrategias frente a grupo por diversas situaciones, etcétera, etcétera? Entonces, tiene que ver bien argumentado y fundamentado. Y ya una vez que hice resultados, que quizás tuve esta parte de discusión, hice estas recomendaciones, puedo hacer recomendaciones tanto a la situación que estudié como a la institución donde realicé la investigación, etcétera, no está limitado. Y llego a la parte de conclusiones, en donde ahora sí ya presento ya el informe final de lo que estudié. Tengo que ser bien claro, tengo que ser bien preciso sobre las cuestiones, porque ya presenté resultados,
Ya analicé esos resultados, entonces ahora sí, ¿qué concluyes? Pueden ser muy diversas las conclusiones que puedo elaborar. También tienen que ser bien argumentadas y articuladas, ¿no? No puedo empezar hablando de la letra M y luego me quiero regresar a la letra A. No, o sea, empiezo de la letra a la M y sí puedo hacer este regreso a la letra A, pero no puedo empezar a la M y luego irme a la A. Tengo que hacer todo este recorrido y tengo que hacer toda esta argumentación, ¿sí? Entonces, tienen que también estar bien específicas, bien claras y tienen que estar todas mis conclusiones bien articuladas entre ellas, o sea, que entre ellas mismas también se sustenten. Ok, hasta ahí es la investigación. Ya todo esto no es el relleno de, también es importante estipular recursos. Son todos los medios por los cuales se lleva a cabo o puedo llevar a cabo una investigación. Tengo materiales que tienen que ver con toda la disposición. Ojo, también depende. Hay investigaciones que me lo piden, hay investigaciones que no me lo piden. Pero en este caso es importante que lo sepan porque estamos viendo de manera general todos los apartados. Los materiales, pues todo lo que haya utilizado, computadora, grabadora, teléfono celular, automóvil, todo, ¿no? Que tenga que ver con una situación material, se va a enunciar ahí. Humanos, si tuve un equipo de investigación, quiénes son, cuántos son, eh, qué hacen, a qué se dedican, son investigadores, no son investigadores, etcétera. Aquí no voy a mencionar, si estoy en lo cualitativo, no voy a mencionar a las personas que entrevisté, no, esto habla del equipo de investigación que tengo, no habla de las personas a las cuales investigué, ¿sí? Y finalmente lo financiero, que casi siempre tiene que ver con el recurso monetario que tengo para poder llevar a cabo la investigación. Y pues bueno, como saben, y por lo regular, casi siempre es el propio investigador. Y en este caso, pues a ustedes como estudiantes, pues les va a tocar financiarse sus propias investigaciones. Entonces es ir a recolectar datos, sacar copias, hacer el examen, esto, el otro, comprar manuales y bla, 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 ¿no? Entonces esto de lo financiero casi siempre corre a cargo del investigador. Otro importante es el cronograma de actividades. Hay investigaciones que lo piden, hay investigaciones que lo omiten, pero por lo regular siempre se maneja para hacer este cronograma como un diagrama de Gantt. Entonces lo que es, y se puede observar aquí, digo, esto está pues así, en bonito, en orden y en colores, ¿no? Pero por lo regular pues puede ser que aquí estemos definiendo, ¿no? Por ejemplo, en la semana 1 voy a hacer el planteamiento, en la semana 2 voy a hacer la revisión superficial del marco teórico y en la semana 3 ya diseñé, a lo mejor aquí en la semana 2 se puede conjuntar con otra actividad y entonces en lugar de estar esta barrita aquí, pues se conjunta con una roja que está hasta acá que tiene que ver con la recolección de información. Entonces, acá de este lado podría poner los aspectos que voy a estar haciendo de este cronograma. Entonces nada más es como ejemplo el que les puse para que lo pudieran ubicar. Estas barras se pueden mover, ¿no? Incluso esta puede estar también acá, esta puede también estar acá, dependiendo de qué es lo que voy a hacer y a partir de la definición del indicador o del aspecto que voy a llevar a cabo en estas semanas, etcétera, ¿no? Porque ya saben que es muy importante delimitar la investigación en tiempo, ¿sí? No puedo dejar y definir que voy a realizar mi investigación durante, digo, hay investigaciones que duran mucho tiempo. En este caso, como estudiantes, pues por lo regular siempre es por semestres, ¿no? Entonces,
y esos semestres después se convierten en semanas de investigación. Entonces ahí tenemos que ponerlo. Si es que el asesor de la investigación se los pide. Por lo regular es mejor manejar este tipo de cronogramas para no perder el hilo de la investigación. El otro capítulo sería este sexto, e igualmente esta capitulación que yo les hice no es la rigurosa y así va porque yo se los estoy dando, no, esto es más o menos un enfoque que yo les estoy dando, un modelo. Ya sabemos, vimos muy superficialmente porque realmente cuando estoy trabajando esto de las citas y las referencias en APA lo hago muy más profundamente cuando estamos en la presencial. Y aquí les quiero hablar de que tienen que estudiar muy bien estos, por lo menos estos 4 elementos, sobre todo porque ya sacamos mucha información de internet. Entonces, sobre todo estos 4 elementos que les hablaba, ¿no? Que es el autor, la fecha, el título del documento y la dirección electrónica de donde se recuperó. Con esos 4 elementos yo puedo armar perfectamente una bibliografía en formato APA. ¿Por qué APA? Porque es de la Asociación Psicológica Americana. Entonces, como psicólogos, si yo me dedico a la investigación, si tienen que hacer sus planeaciones, si tienen que hacer todo esto, lo tienen que hacer en APA, porque somos psicólogos, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, el formato APA pues va a ser así casi como su bibliografía obligada para poder hacer este manual que ustedes ven aquí. Está impreso. Es la tercera edición para México, la tercera edición que está interpretada para México, y ya es como la sexta en inglés, ¿sí? Y aquí tiene, en algún momento lo vamos a ver, van a ver incluso las reglas del lenguaje, cómo se utiliza ahora para para la situación de género, para la situación del adulto mayor, qué palabras ya no se pueden escribir dentro del trabajo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces es un manual muy completo para hacer las investigaciones, ¿sí? Los protocolos, incluso APA tiene un formato específico porque muchas de las revistas y te piden el formato APA, y el formato APA no nada más son citas y referencias, no, incluye hasta la tipología de letra, el espaciado, el, la forma de los títulos, si es un título de primer orden, segundo orden, tercero, cuarto, subtítulos, viene muchísimo, muy amplio este capítulo de las citas y las referencias, o sea, tiene muchos apartados, espero yo poderlo ver en algún momento. Y finalmente último capítulo de los anexos. ¿Qué van en los anexos? Todo lo que pertenece a la investigación, pero que no va dentro de la investigación. Entonces, dentro de la investigación, aunque por ahí dieron técnicas y recolección de técnicas e instrumentos de recolección, no quiere decir que ahí voy a plasmar mi encuesta, mi cuestionario, no. Ahí ya voy a arrojar todo lo que obtuve de esas encuestas, de esos cuestionarios, de esas pruebas, mis estadísticas, mis gráficas, ahí ya va todo eso, ¿sí? Y aquí en anexos podría poner todo lo que no puedo incrustar o poner dentro del trabajo, del proyecto. Entonces aquí puedo poner el modelo de mi cuestionario, de mi encuesta, la lista de cotejo que utilicé, la escala que utilicé para hacer un encuestamiento, fotografías que haya tomado
cualquier material que tenga que no puede estar dentro del cuerpo del proyecto, ¿sí? Por ahí a lo mejor me van a preguntar, es que yo he visto que algunos trabajos tienen imágenes y tienen un índice de imágenes, exactamente. Me voy a regresar rápidamente. Entonces, aquí dentro del índice posterior, este es el índice de los capítulos que componen el cuerpo de proyecto, pero también dependiendo del tipo de trabajo, pueden pedirme índice de figura e índice de tablas. Índice de figura o índice de imágenes se refiere a todas estas imágenes que voy incrustando dentro y que tienen que ver con el cuerpo del proyecto, ¿sí? Las demás las mando a anexos, ¿sí? Y las pongo ahí en un índice. No voy a poner, perdón, que están dentro de anexos, ni en qué capítulo. Y por otra parte, el índice de tablas. Si hice algo, ciertas tablas en hojas de cálculo o dentro del mismo procesador de texto, el índice de tablas, ¿sí? Que sería otra, y que recuerden por lo regular, siempre se anota al pie de la imagen o de la tabla a qué te está refiriendo, ¿no? Entonces digo, imagen 1 se refiere a la infraestructura escolar. Imagen 2, infraestructura del aula. Imagen 3, materiales del aula. Imagen 4, etcétera. Y la tabla, ¿no? Tabla 1, tabla comparativa entre características de un niño regular y un niño con discapacidad intelectual. Tabla 2, no sé, valores o exámenes de coeficiente intelectual que determinan discapacidad intelectual o coeficiente intelectual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí después de este índice general puede venir el índice de tablas y de ilustraciones, no es de imágenes, de ilustraciones, ¿sí? Entonces, esta es la bibliografía del archivo del proyecto de investigación, cuáles son sus apartados y eso sería todo de mi parte.